Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, continuamos con la clase de digestión. Entonces estábamos viendo los rumiantes que tienen esta posibilidad de volver el alimento que ya está en el retículo, fermentado, que está siendo fermentado, aquel que no está muy procesado por rumia, volver a la boca y ahí volverse a ensalivar, a deglutir, masticar y volver otra vez al esófago, otra vez al rumen para seguir siendo fermentado. ¿Eh? Esto le da al animal la posibilidad de hacer una ingesta rápida, sin masticar bien, gran cantidad de biomasa, para después, en un lugar tranquilo, seguir masticando más a conciencia. Por eso la diferencia entre la hora de pastoreo de un rumiante y de un no rumiante. Fruto de la fermentación, las bacterias, que el único objetivo que tienen es hacer otra bacteria, van a desechar los ácidos grasos volátiles que los va a aprovechar el animal. Y estos se van a absorber a través de las papilas del rumen. La cantidad de papilas va a depender de cómo sea la dieta. Si la dieta es más rica en hidrato de carbono de reserva, en almidón, eso va a provocar que el animal tenga que soportar picos de producción de ácido graso volátiles, y para eso necesita mucha infraestructura, muchas papilas. O sea, va a tener una papila más grande y más robusta. ¿Eh? Siempre hay que tener en cuenta que los cambios de alimentación en un rumiante tienen que ser paulatinos, porque además de aumentar el tamaño de las papilas o no, va a necesitar modificar también la microflora, las bacterias y los protozoos que están conviviendo en ese ecosistema ruminal. Bueno, importante que tienen que ser evacuados estos gases que también se salen de la fermentación por eruptación, y cuando ya está suficientemente fermentado, avanza el alimento, va al omaso, donde se tritura y se deshidrata, y eso avanza al omaso. En un no rumiante, directamente del esófago va al omaso. ¿Eh? Acá también la gotera esofágica, un mecanismo por el cual, un reflejo por el cual el alimento rico, la leche, no es compartida con las bacterias del retículo ruminal, que están en el retículo del rumen, y directamente pasa a lo más. Bueno, vamos a seguir viendo algunos conceptos de los rumiantes, como por ejemplo el hecho de que el pH va a influir sobre las poblaciones de bacterias que encontramos en el rumen. Cuando el pH es más alto, vamos a tener va a favorecerse que proliferen las bacterias celulolíticas. Cuando el pH es más bajo, está 5,8, 5,5 es el límite en el que empieza a producirse la bacteria amilolítica. Por debajo de 5,5 empieza a aumentar el ácido láctico, y eso muchas veces entra en una acidosis, que lo vamos a ver hoy, una acidosis que es muy grave para el animal. Entonces, ¿cómo se mantiene el pH? ¿Por qué alguna vez tiene el pH más alcalino, más cercano a 7, 6,8, y por qué otra vez tiene un pH más ácido, más cercano a 5,5? Esto viene fundamentalmente dado por el tipo de alimentación y fundamentalmente por la necesidad de rumiar el alimento. La fibra, que tiene una fermentación más lenta, se rumia más, y la rumia provoca que haya más ensalivación y más producción de saliva. La saliva tiene un pH básico, pH de más de 8, y eso es lo que va a estar haciendo que cuanto más fibra come el animal, más rumia come el animal, más saliva tiene, más alto es el pH. Por eso las bacterias se adaptaron para aquellas que mejor degradan la fibra, viven en ambientes donde está el pH más alto.
siempre el metabolismo de la célula, la fermentación de la célula tiende a bajar el pH y tiene que ser tamponado por la saliva para que suba y no se salga de las condiciones en las que no se provoca ningún malestar al animal. Por debajo de cierto pH ya empieza a estar comprometido la salud del animal. Entonces hay absorción de ácidos grasos volátiles, eruptación, eliminación. Bueno, la flora intestinal degrada compuestos nitrogenados, liberan amoníaco y utiliza también, libera ácidos grasos volátiles y transforman otros compuestos, etc. Bueno, esto es muy importante que lo tengan bien claro. Más fibra en la alimentación, más rastrojo de maíz, más heno. Vamos a tener más tiempo de rumia, más pH ruminal, favorece la aparición de bacterias celulolíticas que degradan la celulosa. Más concentrado, más almidón, más grano, menos tiempo de rumia, menos pH, favorece la aparición de bacterias amilolíticas. Bueno, ¿qué pasa con las proteínas? Las proteínas, la bacteria la pueden descomponer en péptidos, con proteasa, e incluso estos péptidos, cuando lo necesitan, lo pueden utilizar como esqueletos carbonados, como cadenas carbonadas, y fermentarlo como hace con los hidratos de carbono. Y libera amoníaco. Este amoníaco se puede absorber directamente a través de las paredes ruminales y en el hígado ser convertido a urea. Y esta es una vía de entrada de nitrógeno no proteico a el metabolismo de los microorganismos. Pues nosotros en la dieta del rumiante podemos añadirle nitrógeno no proteico para que sea incorporado a cadenas carbonadas para generar aminoácidos y proteínas microbianas. Bueno, entonces los microorganismos del rumen son capaces de utilizar todos los aminoácidos a partir de nitrógeno no proteico y cadenas carbonadas, o a partir de otros aminoácidos. Entonces, podemos utilizar fuente de nitrógeno no proteico y el amoníaco es el principal compuesto que utilizan los microorganismos para la síntesis de aminoácidos como nitrógeno no proteico, pero ahí encima hay bacterias que son capaces de degradar la urea o otros compuestos de nitrógeno no proteico que podamos utilizar. Claro, entonces, tiene que tener una buena relación hidrato de carbono, proteínas. Si hay pocas proteínas, posiblemente vamos a tener un problema en el crecimiento de los microorganismos porque van a estar faltos de aminoácidos. Si hay mucho aminoácidos y poco hidrato de carbono, vamos a tener un problema porque va a tener falta de energía o va a generar mucho amoníaco. Bueno, en los rumiantes ocurre una cosa que se llama el ciclo de la urea, que parte de la urea que se forma desde el amoníaco, parte de la urea va, como vimos, que se elimina por riñón, y otra parte va a ir directamente al rumen o a través de la saliva termina en el rumen. La saliva de los rumiantes tiene gran cantidad de urea. ¿Por qué? Porque esta urea se puede reciclar, generando así más aminoácidos y generando la síntesis de proteínas microbianas. Por lo tanto, nosotros podemos suplementar a nuestro ganado con urea, que es mucho más barato que suplementarlo con proteína, y de esa forma conseguir las proteínas que el animal necesita. Bueno, ahora vamos a hablar de dos desórdenes alimenticios que ocurren en rumiantes. Uno de ellos es el timpanismo o meteorismo espumoso y otro es la acidosis ruminal, que también puede generar el timpanismo. Le llamamos timpanismo cuando hay una acumulación de aire que puede provocar el sonido timpánico. El sonido timpánico ese es el sonido timpánico. Bueno, entonces, fíjense, el timpanismo espumoso o el meteorismo
Fíjense cómo está acá este pobre animal, esta vaca, que tiene su flanco izquierdo, ahí donde se sitúa el rumen, completamente distendido. Incluso esa distensión también le permite visualizar el flanco derecho. ¿Por qué se provoca esta distensión? Porque hay un impedimento a la eruptación. No se pueden eliminar los gases, no se pueden eliminar los gases que se generan por la fermentación. ¿Y qué es lo que provoca que no se puedan eliminar los gases? La presencia de espuma. Hay ciertas plantas, sobre todo las leguminosas jóvenes, que en su metabolismo pueden generar unas sustancias que generan espuma. Y esta espuma, aunque el animal intente eructar, la espuma retiene el gas y va a ir aumentando el tamaño. Fíjense acá, en un caso mucho más drástico, esto es un preclínico, y bueno, acá vamos incrementando la distensión ruminal. Esto puede llegar incluso a matar a la vaca porque el rumen apoya sobre el diafragma, compite en el espacio con los pulmones y llega a morir la vaca por asfixia. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer si vemos que nuestras vacas están teniendo este problema? Bueno, siempre lo que hay que hacer es sacarlo de la pastura donde empezó a aparecer los síntomas, hacerlas caminar, darle fibra para que porque la saliva es antiespumante, para hacerla salivar y como avisar a un veterinario, como último recurso sería la punción ruminal o una punción, la fosa paralumbar. Hay un triángulo que hay donde para evacuar los gases del rumen. Se le puede añadir también aceite mineral, que es un antiespumante bastante eficiente, a través del esófago. Bueno, esta es una vía conducto para mandarle aceite mineral, siempre teniendo en cuenta de no equivocarse y mandárselo por la tráquea. Y esta sería lo que es la punción. Chuseo, también se dice el campo, chusear a un animal es directamente perforar el flanco izquierdo y permitir la salida del gas por ahí. Sale directamente la espuma, salgas por ahí. Bueno, para eso hay también cuestiones de manejo que se pueden hacer, tener praderas consorciadas, quiere decir que no haya solamente un tipo no haya solamente leguminosa, sino que haya fibra, leguminosa, todo combinado para que el animal no tenga estos problemas. También conviene siempre, antes de sacarlos a pastorear, darle algo de fibra, algo de fibra que le estimule la salivación y que le ayude. La saliva es antiespumante. No liberar los animales hambreados temprano a la mañana, en pasturas de leguminosa, que eso le puede estar provocando más chance de que le dé este síntoma de que aparezcan estas espumas persistentes, ¿no? O darle directamente antiespumante aceite mineral en el agua. El otro problema que puede surgir es la acidosis, ¿no? Y la acidosis ocurre cuando hacemos un cambio brusco de una dieta rica en fibra a una dieta rica en grano, ¿no? Entonces en ese momento hay una explosión en la producción de ácidos grasos volátiles que no hay estructura, capacidad para absorberlo porque las papilas están poco desarrolladas y el animal está habituado a comer una dieta rica en fibra y además hay pocas por ejemplo, hay pocos protozoo que serían capaces de tomar granos de almidón. Bueno, esto provoca que haya una caída del pH ruminal por debajo de 5,5, y eso provoca una gran mortandad en la flora ruminal y además provoca una pérdida de motilidad en el rumen. Al no poderse mover el rumen, no puede haber eruptación, ni hay una buena mezcla de los componentes del rumen y eso termina también
con timpanismo por acidosis, y además comprometido el animal porque empieza a bajarle el pH de la sangre. Bueno, los signos es el animal deja de comer, hay una débil motilidad en el rumen. Uno, cuando un animal está tranquilo, uno puede apreciar los movimientos primarios y secundarios del rumen. Cuando nosotros vemos un animal que está muy apático, con un leve timpanismo, con poca motilidad ruminal, y aparece también la minitis, bueno, eso es cuando está más tiempo, y las heces son chirlas y huelen como a algo que está picado. O sea, eso también te está dando una idea de que tienes una acidosis. Las laminitis son de coloración en las pezuñas. Los animales que están en los feedlot están en acidosis subclínica, están cerca, porque en los feedlot lo alimentan básicamente con grano. Estas son imágenes de laminitis, cómo se le deforman las pezuñas al animal. Tiene diarrea, la consistencia de las heces, muy brillante, bajo pH, olor agridulce, granos sin digerir dentro de las heces, etc. Bueno, la forma de prevenir esto es, bueno, evidentemente hacer una adaptación, a provocar cambio de dieta paulatino, paso a paso, para que se dé las dos cosas, el cambio de la microflora y el cambio de las papilas. Bueno, mantener el pH ruminal, bueno, se puede incluso utilizar sustancias buffer en el agua, para que bicarbonato incluso. Eso ocurre bastante y muchas veces por accidente, ¿no? Nosotros tenemos una oveja en la facultad que saltó el corral y un fin de semana se agarró un fardo de maíz y se lo zampó, ¿no? Y entró en acidosis y la salvaron metiéndole bicarbonato, una solución de bicarbonato por boca. Complejo muchas veces. Bueno, entonces tenemos el sistema digestivo, los monocavitarios o fermentadores secales o caudales, el equino y el porcino. Tenemos los policavitarios o rumiantes, que ya hemos visto. Y hay un grupo más que son los bicavitarios, las aves. Bueno, todos ellos, por supuesto, a raíz del estómago, ya continúa el proceso normal. Bueno, entonces, ¿qué pasa en el estómago? En el estómago se produce la secreción del jugo gástrico. ¿Qué contiene el jugo gástrico? Básicamente contiene ácido clorhídrico y una proteasa muy potente que es la pepsina, pero que se sintetiza de forma inactiva como pepsinógeno, y es el pH ácido el que la convierte en pepsina. ¿Y eso por qué lo hace? Bueno, lo hace para que la proteasa, el pepsinógeno, cuando se está produciendo, no degrade las proteínas de la enzima, de la célula, del animal, sino que solamente esté activo ahí en la luz del estómago, que es donde no hay célula del animal y solamente va a haber células de las plantas o de lo que haya consumido el animal. Entonces, tenés ácido clorhídrico y pepsina, que es producida en forma de pepsinógeno. Básicamente, hay otras cosas más. Está el cuajo, que sirve para precipitar la caseína, que antiguamente era lo que se utilizaba como arrancador en la formación de queso, sobre todo en los lactantes. Hay también una lipasa gástrica, pero que no actúa en el estómago, sino que actúa más adelante. Bueno, básicamente lo que a mí me interesa que ustedes sepan es que hay ácido clorhídrico, que baja mucho el pH, lo que provoca una gran mortandad de bacterias, y destruye muchos microorganismos, y pepsinógeno, que se activa con el bajo pH a pepsina, y que esta pepsina es una proteasa, degrada proteínas. Bueno, entonces, ¿cómo se protege la célula del animal de ese pH tan bajo? Bueno, lo hace porque
el epitelio gástrico está cubierto por un mucus y en ese mucus se libera bicarbonato que tiene, digamos, hay un gradiente de bicarbonato desde la membrana citoplasmática de las células epiteliales del estómago y la luz. Hay un gradiente, dando que la célula ahí tiene un pH 7 y en la luz tiene un pH por debajo de 2. Entonces, pepsinógeno cuando sale está inactivo hasta que una vez que está en la luz, ahí se vuelve activo. Bueno, ¿qué estimula la secreción gástrica? Bueno, la secreción gástrica es un acto reflejo y tiene varias fases. Una fase cefálica solamente cuando el animal intuye que va a comer ya empieza a secretar jugo gástrico y la misma aprehensión del alimento también lo hace. Hay una fase gástrica, la estimulación, tener el estómago lleno te provoca la secreción gástrica y hay una fase intestinal que cuando se provoca el vaciado. Bueno, ¿qué lo estimula? Las proteínas. Las proteínas son las que más estimulan el vaciado, perdón, la secreción gástrica. ¿Qué lo inhibe? La grasa y los hidratos de carbono, que estos no son atacadas por el jugo gástrico. Estos casi pasan de largo. Lo estimula estímulos mecánicos, la aprehensión de los alimentos, una hormona, pero no hace falta. ¿Qué lo estimula también? El parasimpático. El parasimpático estimula las secreciones gástricas. ¿Qué lo inhibe? El simpático. El simpático sale como respuesta a la angustia, al dolor, al estrés. Bueno, la grasa, el hidrato de carbono y una hormona que se llama enterogastrona, pero no hace falta que la sepan. Sí que sepan que se activa por el parasimpático y se inhibe por el simpático, se activa por la presencia de proteína, se inhibe por la presencia de grasa e hidrato de carbono. Bueno, particularidades de las aves. Bueno, las aves, ustedes saben, no tienen piezas dentarias, no tienen dientes. Entonces, el pico reemplaza, digamos, a los labios y a los dientes del mamífero, pero no procesa el alimento igual que hace los dientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tiene un escaso procesamiento del alimento a nivel bucal. ¿Cómo compensa eso? Bueno, fíjate, acá tenemos el pico, pasa el alimento al esófago. El esófago está por detrás de la tráquea siempre. Entonces, ¿cómo procesa eso? Bueno, procesa con dos cavidades. Entonces, tiene una que se llama proventrículo, que es el estómago verdadero, también libera clorhídrico y pepsina, y tiene otra que es muscular, que es la molleja. ¿Y qué hace la molleja? La molleja cumple un rol en aves que cumplen los dientes en mamíferos. En la molleja, el animal ingiere grano de arenilla y piedrecitas pequeñas y la masa muscular de la molleja va a triturar el alimento una vez que fue atacado enzimáticamente en el proventrículo o estómago verdadero. Entonces, una vez que ha sido macerado con ese ácido clorhídrico y esa pepsina, va a ser triturado con la ayuda de piedra y de arena en la molleja. Bicavitario, proventrículo, estómago verdadero y molleja, estómago muscular o cavidad muscular. En ese orden, primero ataca enzimáticamente, después ataca muscular físicamente. Bueno, acá proventrículo, molleja. Proventrículo, molleja.
Bueno, acá terminamos la